En una tierra distante y aislada llamada Uz, vivía un hombre cuyo carácter era la encarnación de la rectitud y la integridad. Su nombre era Job. Todos los que lo conocían sabían que era un ejemplo a seguir. Temía profundamente a Dios y evitaba el mal. No solo prosperaba espiritualmente, sino que también era grandemente bendecido en lo material. Job era padre de una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, y su riqueza era impresionante. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos trabajando en sus tierras. No había nadie más rico o respetado en el oriente que Job. A pesar de toda esta riqueza y éxito, Job nunca se desvió de sus principios espirituales. Sus hijos disfrutaban organizando fiestas, especialmente en sus cumpleaños, e invitaban siempre a sus hermanas a celebrar juntos. Preocupado por la fragilidad humana, Job tenía la costumbre de ofrecer sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos después de las fiestas, temiendo que pudieran haber pecado en pensamiento. Era un hombre devoto y atento a cada detalle de su vida espiritual. Mientras Job vivía su vida justa en la tierra, algo sucedía en el reino celestial. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios y entre ellos estaba Satanás. El Señor preguntó a Satanás de dónde venía, y él respondió que había estado recorriendo la tierra, observando todo. Entonces Dios, confiando en la integridad de Job, preguntó: ¿Has notado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, intachable y recto, que teme a Dios y evita el mal. Satanás, siempre escéptico de las intenciones humanas, sugirió que la fidelidad de Job se basaba en sus posesiones y el trato favorable de Dios. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No lo has protegido y bendecido todo lo que tiene? Quítale todo, y seguramente te maldecirá. El desafío fue entonces planteado. Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job, pero con una restricción. Satanás no podía tocar la vida de Job. Lo que sucedió después fue devastador. En un solo día, la vida de Job fue destruida de manera inimaginable. Mientras sus hijos e hijas estaban en un banquete en casa del hermano mayor, un mensajero llegó corriendo con terribles noticias. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y burros, matando a los siervos. Solo yo escapé para contarlo. Antes de que Job pudiera asimilar la primera tragedia, llegó otro mensajero. Fuego de Dios cayó del cielo, quemando las ovejas y siervos. Solo yo escapé para contarlo. Poco después, otro mensajero trajo más malas noticias. Los caldeos formaron 3 grupos, atacaron tus camellos y mataron más siervos. Fui el único que escapó. Finalmente, el golpe más cruel llegó con el último mensajero. Tus hijos e hijas estaban de fiesta cuando un fuerte viento vino del desierto, derribó la casa, y todos murieron. Solo yo escapé. El mundo de Job, antes un modelo de bendiciones y prosperidad, estaba ahora en ruinas. Perdió todo, sus posesiones, sus siervos y, lo más doloroso, sus hijos. En medio de tanto dolor y pérdida, Job hizo lo que cualquier persona en duelo haría. Rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza en señal de luto profundo. Pero en lugar de maldecir a Dios, Job se postró en adoración. Pronunció palabras que resonarían por generaciones. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios por sus tragedias. Su fe inquebrantable sorprendió incluso a los cielos. Satanás, sin embargo, no estaba satisfecho. Regresó a la presencia de Dios y argumentó que, aunque Job permaneció fiel, era porque aún tenía su salud. Piel por piel, desafió Satanás. Toca su cuerpo y seguramente te maldecirá. Dios, una vez más confiado, permitió que Satanás afligiera físicamente a Job, pero con una condición: la vida de Job debía ser preservada. Pronto, Job fue cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Su agonía era tan intensa que se sentaba entre cenizas
y rascaba sus llagas con trozos de cerámica para tratar de aliviar el dolor. Incluso en este estado deplorable, cuando su esposa sugirió que maldijera a Dios y muriera, Job respondió: «Hablas como una necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal?». Incluso en medio de esta nueva ola de sufrimiento, Job no pecó. Poco después, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre su terrible situación y vinieron a visitarlo. Al llegar, quedaron tan impactados por el estado de Job que durante 7 días y noches se sentaron en silencio a su lado, viendo que su dolor era demasiado grande para expresarlo con palabras. En el 7º día, Job rompió el silencio. Maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber nacido nunca. Tan grande era su angustia. No maldijo a Dios, pero lamentó profundamente la vida que ahora parecía solo una fuente interminable de dolor. Los amigos de Job, en lugar de consolarlo, comenzaron a especular sobre las razones de su sufrimiento. Elifaz sugirió que Job debería reflexionar sobre su vida y buscar perdón por algún pecado oculto. Bildad fue más allá, insinuando que los hijos de Job murieron porque lo merecían. Zofar, el más severo, afirmó que Job estaba siendo castigado menos de lo que merecía. Estas palabras hirieron profundamente a Job. Los llamó médicos inútiles y afirmó su inocencia. Job no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento, especialmente para alguien que siempre intentó vivir justamente. Deseaba que Dios le diera una explicación. Eventualmente, Dios habló con Job, pero no con una explicación directa. En lugar de eso, Dios hizo una serie de preguntas sobre la creación, el universo y los misterios del mundo, mostrando que los caminos divinos están más allá de la comprensión humana. Job, ante la grandeza de Dios, reconoció su pequeñez y se arrepintió de haber cuestionado los propósitos divinos. Dios entonces restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de todo lo que había perdido: más ovejas, más camellos, más bueyes y burras. Tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y sus nuevas hijas fueron las mujeres más bellas de la tierra.